Muy bien. Gracias a todos. Un excelente día desde cualquier parte de la República Mexicana o del mundo que nos estén apoyando con su presencia virtual, con el favor de su atención. En representación del plantel Morelia de la Universidad Vizcaya de las Américas, de los cuales, bueno, todos nosotros somos parte. Me presento. Mi nombre es Gustavo Paciendo Ayala. Soy doctor en Derecho Penal, maestro en Investigación Criminal y licenciado en Criminalística. Formé parte de la Administración Pública del Sistema de Procuración y Administración de Justicia de la Ciudad de México, del 2015 al 2019, como parte de la Fiscalía General de la República en la delegación citada. Y pues bueno, estuve en algunas áreas como criminalística de campo y también formé parte del equipo de investigación relacionado también con la justicia integral para mujeres y apoyé también en la capacitación a el equipo forense y de investigación operativa en campo para el esclarecimiento de delitos relacionados con el tipo penal de feminicidio. El día de hoy, como parte de la semana jurídica, también en el marco de lo que ayer fue el día del criminólogo, me permito presentar ante ustedes la conferencia titulada Feminicidio, un enfoque multidisciplinario en ciencias forenses, que toma como eje fundamental el estudio criminalístico con relación también con la interpretación jurídica para la vinculación a proceso, cuando dentro de las etapas de investigación así se trata. Y pues bueno, en primer término es importante mencionar cuál es el objetivo de esta conferencia. En la actualidad se está generando bastante polémica sobre la existencia de este tipo penal. Existen todavía personas que, con mucho respeto lo digo, pero que no se han documentado y que todavía cuestionan la existencia de este tipo penal, mencionando que, bueno, si existe el feminicidio, porque no existe algún tipo penal semejante que atienda a las particularidades del homicidio que se comete en específico contra hombres. Eh, la respuesta se va a ir dando durante el desarrollo de esta conferencia, toda vez que el tipo penal de feminicidio se establece partiendo de la premisa de que existe una violencia especial en contra de la mujer que tanto se ejecuta de una manera sumamente cruel y específica, como también conlleva una ruta desde la parte psicológico-social hasta la parte ya de la ejecución, en tanto la mecánica víctima-victimario. Entonces, bueno, como lo dice la diapositiva, buscamos sentar las bases metodológicas para que se desempeñen profesionalmente los alumnos que atiende esta noble casa de estudios, tanto en materia forense como en materia jurídica. Es de todo sabido que el abogado tendrá que hacerse llegar en algún momento de un asesor jurídico pericial o de un perito especializado en la materia que le brinde las herramientas para poder establecer una teoría del caso y por lo tanto también una ruta en cuanto a las estrategias de litigación refiere. Entonces, pues bueno, la investigación en el delito de feminicidio es sumamente detallada en cuanto a protocolos. Gran parte ya de los estados de la República han creado su propio protocolo contextualizado a las necesidades de este mismo. Eh, Difiere, como lo dice la diapositiva, del homicidio típico, incluso del homicidio con agravantes, y también podríamos decir que del homicidio por razones de género.
si bien esta fue la antesala para la creación del tipo penal del feminicidio, hay diferencias sustanciales sumamente significativas. ¿Por qué tendremos que comprender todo esto? Sencillo. Eh, Al entender el tipo penal, al comprender cuál es la ruta que sigue el victimario, podemos prevenir, sobre todo, este delito, generar conciencia en la población, sobre todo nosotros que somos actores procesales fundamentales en la administración y procuración de justicia. Y de manera también indirecta vamos a ayudar a que las carpetas de investigación no se cierren de manera impune y que por lo tanto no se tenga acceso a la justicia, sobre todo reparativa, al conocimiento de la verdad, entre otros elementos que rodean la atención a víctimas. Estaba poniendo mi celular en silencio y continúo. En segundo término, como ya lo mencionaba, pero no menos importante, eh, se trata de fomentar conciencia también en la sociedad en general. Todas las personas que tengan a bien mirar esta conferencia, ya sea en esta transmisión en vivo o en la grabación correspondiente, buscamos pues que también sean ciudadanos activos dentro del proceso, sobre todo que dejemos de lado la indiferencia que tanto está lacerando la procuración de justicia y pues romper los esquemas tradicionalistas que generan los estereotipos y las dinámicas microsociales y familiares que están fortaleciendo el fenómeno machista, que a su vez deriva en la violencia de género. Su servidor tiene a bien advertir que hemos insertado diferentes imágenes, placas fotográficas que incluyen casos reales de feminicidio acontecidos en América Latina. Estas placas fotográficas fueron obtenidas por su servidor en cursos especializados en esta materia en específico. Hemos omitido aquellas imágenes en las que se ve con claridad la identidad de la víctima, como una forma de censura que garantiza el, el que la identidad de la víctima pues, no se vea transgredida. Esto pues por ética y por profesionalismo dentro del área de las ciencias forenses. También pues bueno, estas imágenes contienen lesiones y son sumamente explícitas en cuanto a la descripción implícita que hay de estas lesiones, por lo tanto se considera contenido sensible. De modo que a usted, estimado asistente a esta conferencia, se le pide discreción y también tomar las previsiones necesarias en cuanto a lo que refiere a su psicología personal, la cual es sumamente diversa de persona a persona. Entonces, si no está usted acostumbrado a ver este tipo de imágenes, pues se recomienda que revise qué tanta atención va a prestar al momento que se presenten las fotografías para que, bueno, no le genere algún tipo de impacto de carácter psicoemocional. Dicho esto, también se hace la aclaración de que todas las fotografías aquí presentadas tienen únicamente la finalidad de visualizar, analizar y correlacionar la teoría establecida por los diferentes autores, los diferentes pasos que también establece cada uno de los protocolos en correlación con casos que pudiéramos llamar casos prácticos, de modo que los fines son únicamente científicos, jurídicos y periciales. La única ideología que se maneja en este tema en particular dentro de nuestra universidad es aquella que refiere a la perspectiva de género aplicada a las ciencias forenses. No somos partidarios de ninguna tendencia política, por el contrario, partimos de la definición de universidad que etimológicamente alude a la universalidad de los conocimientos científicos y también de la interpretación de la dogmática jurídica
y de las propias normas establecidas en esta rama del derecho. Los formatos y los protocolos se basan principalmente en los que estableció en su momento el Estado Libre y Soberano de Chihuahua, la Fiscalía General de ese estado, y lo hemos contextualizado, el protocolo estatal de Michoacán, que alude a las medidas de protección para mujeres en situación de violencia. Partiendo de lo anterior, deseamos compartir que en Michoacán también se están haciendo esfuerzos importantes, que hay muchos profesionales, muchos de los cuales también trabajan en esta noble casa de estudios, que participan dentro de las comisiones estatales para la creación de nuevos protocolos y también para el mejoramiento de la teoría existente, así también como de los procesos legislativos. Y pues bueno, avanzando en nuestro tema, es importante primero introducir al concepto de perspectiva de género y cuál es la necesidad en la actualidad de poderla implementar. Entendemos que la perspectiva de género, más allá de conceptos filosóficos o meramente teóricos, es, como lo dice la presentación que ustedes tienen en pantalla, una obligación. La perspectiva de género permite observar la realidad que viven ambos géneros, ambos sexos dentro de la sociedad, una sociedad que se dice progresista en la actualidad. Comprender esta perspectiva, comprender esta integralidad que representa la interacción entre hombres, mujeres y la comunidad, por supuesto, LGBT, profundamente nos ayuda a entender también las relaciones que se establecen y, por supuesto, las dinámicas macro y microsociales. De acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, entre hombres y mujeres, la perspectiva de género también establece metodologías y mecanismos que permiten identificar aquellas manifestaciones de violencia, de discriminación, desigualdad, exclusión, segregación, entre cualquier otra. Y con esto justificamos, sí, que existen diferencias biológicas entre hombres y mujeres, pero que esto nos genera fortaleza dentro de las interacciones sociales e interpersonales ya en lo particular. Estas acciones deben emprenderse para poder actuar sobre aquellos factores educativos, sociales, jurídicos y forenses que ayudan a fortalecer lo que denominamos como equidad de género. En esta diapositiva también se menciona que tenemos que avanzar hacia la construcción de la igualdad de género. Esto no significa necesariamente que esta igualdad tenga que ser traducida como una igualdad de trato, sino más bien como una igualdad sustantiva de acceso a las oportunidades sociales, laborales y sobre todo de acceso a la justicia. Cuando hablamos de perspectiva de género, sobra decir que si bien es una herramienta y una base conceptual, más que nada busca cambiar el paradigma vigente que lacera tanto las relaciones desde lo familiar hasta lo macrosocial. La utilidad, como ya se ha mencionado, es poder entender el acto delictuoso o presuntamente delictuoso, dependiendo de la etapa procesal en la que nos encontremos, entenderlo desde una perspectiva totalmente diferente a la que se ha venido manejando desde el sistema tradicionalista, inquisitivo, hasta la transición al sistema de justicia acusatorio adversarial de corte garantista. Entendemos entonces que las diferencias históricas y biológicas no son algo que tengamos que dar por hecho como algo naturalmente ya determinado o predeterminado, sino que podemos cambiarlo, transformarlo y por supuesto evolucionarlo. Y pues bueno, ya entrando en materia, ¿qué es lo que se tiene que hacer en materia de feminicidio? Sobre todo al momento del arribo a la escena del crimen, al lugar de intervención, al lugar de hallazgo, o al lugar de los hechos, dependiendo de los indicios y el razonamiento jurídico pericial que establece el actor forense.
tenemos pues bueno, primero que garantizar la cadena de custodia, eh, lo cual representa un procedimiento técnico-administrativo que permite primero garantizar la protección y preservación del lugar y posteriormente también la integridad y mismidad de los indicios que encontramos en, en este espacio físico. Por lo tanto, tenemos que hacer el registro de la hora de llegada a la escena, todos los actores operativos que tienen contacto con esta, como pueden ver ustedes en pantalla. También es importante mencionar en el caso de aquellas fiscalías regionales o estatales que tienen un equipo multidisciplinario, interdisciplinario, también detallar cuáles son las especialidades que se pudieron constituir en el lugar. Entonces, bueno, la preservación implica hacer la entrega-recepción del lugar, es decir, tener una comunicación estrecha con el primer respondiente, con la persona que en un primer momento resguarda el lugar, que normalmente son los compañeros de seguridad pública en cualquiera de sus niveles, o de ser así pertinente también aquellas corporaciones, instituciones que tienen también las facultades policíacas y militares, como lo es la Guardia Nacional. Entonces, al hacer la entrega y recepción del lugar de intervención, ponemos nombres de todos los intervenientes, horas y sobre todo qué formatos de cadena de custodia hemos llenado hasta el momento. Posteriormente, en el inciso B se hace referencia a las evidencias asociadas al hecho, al lugar de los hechos también, y en qué momento también estamos levantándolos y embalándolos. Sobre todo si se trata de indicios de carácter biológico, esto es fundamental porque estos tienden a degradarse, así también como algunos otros indicios de carácter químico, por ejemplo. También en el inciso C se nos hace la invitación a mencionar si hubo personas ajenas a aquellos que están facultados para intervenir en esta materia. Posteriormente, como hicimos el acordonamiento, los 3 niveles de seguridad que ya conocemos, hasta llegar al nivel crítico, donde se encuentra el indicio principal, que en materia de feminicidio y homicidio es el cadáver en específico. Realizamos una observación simple para generar una impresión general, para establecer también si existen riesgos para el personal que interviene en materia forense, riesgos biológicos, químicos, físicos, de cualquier índole. Y también revisamos de manera científica qué indicios tenemos a simple vista, cuáles probablemente vamos a requerir de revelar, no sé, a través de algún reactivo físico, químico o lumínico. Esta observación científica tendrá la finalidad ya de realizar también la señalización de los indicios para las posteriores etapas dentro del área criminalística. Y pues bueno, posteriormente que ya hicimos esto, como ustedes saben, realizamos la fijación del lugar de los hechos a través de una descripción escrita y una descripción fotográfica. Debe de ir concordante en cuanto a partir de lo general hasta lo particular, o que en fotografía forense se denomina grandes acercamientos o acercamientos de detalle. En materia de feminicidio es sumamente importante resaltar aquellos indicios de carácter biológico que pudieran estar relacionados con la dinámica de agresión, con las maniobras de lucha, defensa o forcejeo que se establece entre la víctima y el victimario, así también como aquellos indicios que estén relacionados con las agresiones sexuales. También hay que especificar qué tipo de lugar es el que estamos interviniendo. Y pues bueno, una de las primeras imágenes que vamos a analizar es esta. En un momento más vamos a arribar a algunos elementos conceptuales de importancia, pero pues mientras quisiera resaltar de esta imagen que bueno,
Podemos ver en primera instancia que el cadáver de la víctima correspondiente a una persona de sexo femenino, redundante, pero más vale que se especifique de esta manera. Este, pues se encuentra desnudo, se encuentra también expuesto este cadáver en cuanto a sus partes íntimas, en cuanto a regiones anatómicas relacionadas con los delitos sexuales, está expuesto. Eh, es importante aquí para todas aquellas personas que quizás tienen poco contacto o han tenido poco contacto con las ciencias forenses, mencionar que al momento de hacer la descripción, la observación científica del lugar, del cadáver en específico, no debemos de sacar conclusiones que no podamos sustentar en el momento, sino hasta que las diferentes especialidades forenses intervengan. En este caso, solamente podemos decir que es un lugar cerrado, la posición cadavérica, que es de cúbito dorsal, la posición a lo mejor pues de las extremidades, de la extremidad cefálica, hacia dónde se encuentra orientada, si se encuentra rotada, hacia qué lado, cuál es la posición de las prendas de vestir y si existe algún indicio cercano al cadáver que pudiéramos considerar de relevancia forense. Pues bueno, en cuanto a la fotografía forense, debemos procurar que las imágenes capten la manera original en la que fue encontrado el cadáver, la escena en lo general. A criterio del profesional de la fotografía se determinará el número de placas fotográficas que se habrán de tomar. Y como ya lo decía anteriormente, va desde las vistas exteriores, desde los accesos, hasta las vistas medias, los grandes acercamientos de detalle, o ya las fotografías que tienen que ver con indicios que en su momento son microscópicos, pero que gracias a la tecnología se convierten en macrofotografías, que son, por ejemplo, las lesiones o las impresiones dactilares. Hay que describir el número de fotografías y a qué corresponde cada una de estas. Aquí se menciona el término homicidio cometido por razones de género, toda vez que, bueno, este protocolo quise rescatarlo de esta etapa en la que Chihuahua se encontraba en una importante lucha y en un gran esfuerzo por poder llevar a otro nivel de investigación forense en materia de feminicidio. Eh, los vehículos también que pudieran estar cercanos al lugar del hallazgo, al lugar de intervención. Aquí se menciona que las evidencias localizadas en el interior, sin embargo, aquí hago la acotación que durante la investigación forense correspondiente a la criminalística de campo, estos se denominan indicios. Posteriormente se convierten en medios de prueba y posterior a ello en pruebas o evidencias. De modo que, bueno, aquí es una acotación que tendríamos que hacer a este protocolo y que ustedes deberán también de considerar al momento de las diferentes etapas procesales. Eh, Como también ya se mencionaba, con relación a la cadena de custodia, es importante registrar todos los documentos que dan razón de esta, los indicios físicos o de cualquier otra naturaleza, ya etiquetados y de ser posible, pues ya también embalados. La realización de la planimetría y el croquis simple son sumamente importantes para poder establecer la posición original o final del cadáver si es que esto sufrió una alteración. Hay que establecer mediciones entre indicios correlacionados entre sí y también entre indicios de cualquier naturaleza con el propio cadáver. Esto va a permitir que después podamos realizar la reconstrucción de los hechos y tal como lo dice el concepto de criminalística, poder ubicar a uno o más sujetos dentro de la comisión de este delito, de este grave delito. También, pues bueno, es importante revisar qué huellas encontramos en el lugar. Si hay huellas de neumático,
calzado, dactilares y cualquier otra. Pues bueno, esto ya hacía referencia en su momento sobre evidencia física. La acotación pues es que es importante denominarle en la etapa de la investigación de campo como indicio material principalmente. Y pues bueno, dentro del apartado D dice que huellas dactilares, eh, la precisión sería a que si son huellas positivas, pues estaríamos hablando de impresiones dactilares, salvo que si fueran huellas negativas, ahí sí estaríamos en condiciones de denominarle huellas dactilares toda vez que están dejando una modificación en el relieve. Y esta, por supuesto, es observable. Eh, Posteriormente, bueno, como el feminicidio corresponde a una dinámica sumamente cruel en su ejecución, por lo regular encontraremos armas, típicamente encontraremos armas dentro de la escena, las cuales pueden ser diversas. Pueden ser desde armas blancas hasta armas de fuego, pero principalmente, como en muchas ocasiones el feminicidio ya en su etapa final suele tener un mecanismo improvisado. Repito, en su etapa final, porque la experiencia en la investigación nos ha mostrado que la mayor parte de los feminicidios son planeados en la manera de ejecutar, por ejemplo, el hecho de aprovecharse de un vínculo de confianza, como vamos a ver más adelante. Pero me refiero específicamente a la parte final en la que ya se priva de la vida está la víctima, después de diferentes elementos lascivos. Se utilizan agentes constrictores, es decir, cuerdas, cinturones o cualquier otro agente que pudiera llegar a obturar o obstruir la vía aérea superior, provocando asfixia. También se utilizan como coadyuvantes de esta mecánica elementos químicos que pudieran desorientar o disminuir la capacidad cognitiva de la víctima para pedir ayuda o para incluso defenderse. Entonces hay agentes químicos, farmacológicos que disminuyen la fuerza, que disminuyen la capacidad también para orientarse en tiempo y en espacio, y que muchas veces son depositados en bebidas o son ingresadas al cuerpo de la víctima también de una manera violenta. Y pues bueno, vamos a revisar entonces un par de casos. Eh, Reitero que bueno, es importante manejar ética y discreción con lo que se va a presentar a continuación. Es importante entonces, como dice la diapositiva, la descripción de la vestimenta, la ubicación de las ropas, si estas fueron rasgadas, si estas presentan indicios biológicos de cualquier índole, si presentan manchas. En el caso de que pudiera haber existido alguna lesión producida por un proyectil de arma de fuego, es importante también que estas ropas se embalen de manera adecuada para poderles practicar también pruebas en las cuales habremos de localizar eh, residuos procedentes de la deflagración, nitratos y nitritos que, que están presentes en el cono de deflagración mismo. Y pues bueno, regresando a lo de la vestimenta, encontraremos algunos elementos que son sumamente importantes en el momento de la reconstrucción y también al realizar el perfil criminal en materia, por supuesto, de criminología o psicología criminal, valga la redundancia. Entonces, pues bueno, aquí tenemos un caso en el cual podemos establecer la correlación de un agente contundente, en este caso la piedra, que bueno, les hago de conocimiento que al realizar las investigaciones y las actuaciones específicamente en materia de química forense y de medicina forense, se llegó a la conclusión de que este fue el agente que le quitó la vida a esta persona del sexo femenino. Aquí podemos también observar que la víctima se encuentra
cubierta por una manta. Una vez que se retiró esta manta, pues encontramos que no tenía ropa en el tren inferior anatómico. Cabe mencionar que fueron los transeúntes, los vecinos, los civiles que realizaron esta acción de cubrir esta parte de la víctima. Entonces aquí ya tenemos un inconveniente, que esta escena también pues ya se encuentra contaminada. No hay una intención negativa de parte de los civiles que realizaron esta acción, pero sí existe una contaminación. Por ello es que, bueno, aquí tendríamos un primer punto. Es importante que nosotros, desde nuestra figura de especialistas en ciencias jurídicas y ciencias forenses, podamos hacer también el llamado a la sociedad en general, pues así ayudar cuando las circunstancias nos lo permiten, pero sobre todo también a comprender que una vez que ya se realice el hallazgo de un cadáver, pues ya compete a las autoridades de las fiscalías, de las diferentes fiscalías generales y especializadas, realizar el abordaje, y que nos ayuda bastante la sociedad, pues, al retirarse del lugar. Probablemente en algún momento pues sí nos pueden ayudar a resguardarlo, pero por supuesto que no es lo más recomendable porque precisamente se genera este tipo de contaminación de carácter accidental, o también pudiéramos decir que no es intencionada. Y pues bueno, dentro de los indicios, como lo mencionaba, tenemos que resaltar aquellos que están específicamente relacionados con la dinámica del victimario eh, con la víctima. En este caso tenemos aquí una prenda de vestir que corresponde al tren inferior, como ya lo mencionaba. Y también aquellos indicios biológicos que estén presentes en las armas. En este caso, pues esta piedra fue utilizada como un arma en lo que conocemos como lapidación, que genera un mecanismo contundente y deriva en un traumatismo craneoencefálico grave, que a su vez está provocando la muerte de la víctima. Después de realizar los análisis forenses, en este caso en particular que se les presenta, pues pudimos observar que la víctima fue asesinada después de haber sido violentada sexualmente. Pudimos corroborar a través del análisis de las lesiones y de la coagulación presente en esta, sobre todo en la región genital, específicamente en la cavidad vaginal, tanto en su parte interna como externa. La posición de la prenda de vestir sobre la extremidad cefálica, sobre la cara de la víctima, al decir de los testigos, ya se encontraba así cuando encontraron el cuerpo. Esta es otra de las tomas para tener mayor perspectiva del hecho. Y pues aquí lo que se les mencionaba, desafortunadamente pues esta escena ya se encuentra contaminada en una parte importante. Por ejemplo, si quisiéramos rescatar lo que ya mencionaba en diapositivas anteriores, como huellas de calzado, de neumáticos, si las hubiese, pues aquí ya tenemos dificultades bastante significativas para poder discriminar cuáles son aquellas que son originales. Además, estamos hablando de la vía pública, por genera también otra dificultad extra. Y bueno, algo que podemos observar continuamente en el delito de feminicidio acompañado de agresiones sexuales como la violación es el desprendimiento parcial de las prendas íntimas en un acto, como se los decía, de alguna forma improvisado específicamente en esta parte. Eh, Esto significa, como se los decía, que hay una planificación, sí, de toda esta ruta de muerte, como lo califican algunas asociaciones civiles,
pero ya al momento de la ejecución del delito sexual y en específico del homicidio o del feminicidio, hay muchas acciones que se realizan de manera improvisada. Y es en esa improvisación en la que nosotros tendremos que actuar a través del rescate de los diferentes indicios, sobre todo de carácter biológico. Entonces, bueno, una vez que hemos visto todas estas fotografías, las cuales paso nuevamente ascendente y descendentemente, como lo decía, el estudio de la localización de las ropas, la disposición de estas, los diferentes indicios biológicos que presentan, tanto aquellos que son propios de la víctima como aquellos que pudieran estar relacionados con el victimario, sobre todo en el caso de las agresiones sexuales. Ahora, entrando al estudio del cadáver, pues es importante eh, revisar la temperatura. Eh, Durante la intervención en campo, esto pues va a ser un poco complicado a menos de que se cuente con un termómetro infrarrojo. Eh, y todo lo que bueno aquí se menciona se puede hacer en CEMEFO para garantizar la dignidad en el trato del propio cadáver. Pero si en el lugar de intervención el médico o el criminalista de campo eh, valora que es adecuado hacerlo, pues sin problemas llevamos a cabo la fijación fotográfica y la descripción de aquellos elementos de fenómenos cadavéricos que estén a la simple observación, toda vez que descubrir el cadáver en su totalidad corresponde únicamente al protocolo de necropsia. Pero sí algunos elementos como por ejemplo el inciso D, hablando de la putrefacción, ese sí lo podemos rescatar sin tanto problema este, desde el lugar de intervención. Y también si existe fauna cadavérica, como lo son larvas, gusanos e insectos, eh, e incluso también si tenemos ya signos evidentes de que existe una contaminación accidental provocada por la fauna nociva que representan los animales de carroña. Hablando sobre la putrefacción, les decía que pues, va a haber ocasiones en las cuales no necesitamos llegar al servicio médico forense para dar razón de un cronotanato diagnóstico aproximado. Como en el caso de este cadáver, pues encontramos livideces, encontramos la red venosa póstuma, encontramos también acumulación de tejido hemático también en el abdomen, ya un fenómeno de saponificación en la extremidad cefálica, de modo que bueno, ya pudiéramos ir estableciendo hipótesis en cuanto al cronotanato diagnóstico y con ello ir revisando hipótesis de correlación de la reconstrucción de los hechos, sobre todo si contamos con algún reporte de desaparición eh, que detalle el último momento en el que se vio con vida a la víctima. Nuevamente aquí tenemos el acercamiento del cual quiero rescatar, que nuevamente encontramos a la víctima desnuda en el tren inferior anatómico. Encontramos también los genitales totalmente expuestos. Y como lo mencionaba anteriormente, perdón, en esta, vemos la ropa de la víctima parcialmente eh, retirada del lugar en el que típicamente pues lo utilizamos de manera convencional, ¿no? De modo que esto es importante, como se los decía, al momento de establecer que ya específicamente la parte de la agresión sexual se realizó de una manera improvisada, rápida, por demás violenta. Reitero, para que no haya ninguna confusión en esta parte, que la dinámica victimario-víctima dentro de todo el proceso que acompaña el feminicidio, desde que el victimario conoce a la víctima o desde que la aborda, si es que no son personas que tienen un vínculo
interpersonal significativo. Todo esto muchas veces está planeado, está premeditado por lo menos. Pero ya al momento de la agresión física, de la agresión sexual y de la privación de la vida de la víctima, se utilizan medios eh, de alguna forma, les digo, improvisados. Y es ahí, repito y reitero mucho esta parte, en donde podremos obtener indicios. En dos en específico. Todas las armas posibles van a tener en algún momento la posibilidad de poder extraer algún indicio biológico dactilar, y en el caso de las agresiones sexuales, pues podremos eh, encontrar en el cadáver diferentes fluidos corporales, indicios capilares o pilosos, es decir, vellos, o si hubo maniobras de lucha, defensa y forcejeo, será de suma importancia realizar la extracción de cualquier residuo de carácter biológico que pudiéramos encontrar debajo de las uñas de la víctima. Entonces, nuevamente menciono esta parte porque ahorita vamos a rescatar algunos elementos cuando entremos en materia de derecho penal. Observemos nuevamente que también este cadáver, pues bueno, fue encontrado en un lugar de carácter público correspondiente a un predio rústico. Entonces, dentro del formato, es importante establecer, registrar si el cadáver de la mujer presentaba lesiones ante mortem o post-mortem, y con esto nos vamos a ayudar, por supuesto, de la especialidad de medicina forense, y también, obviamente, vamos a hacerlo también en el espacio correspondiente, en este caso el servicio médico forense, para detallar las lesiones que pudieran ayudar al esclarecimiento del hecho, a la reconstrucción de este. Posteriormente, en el inferior de esta diapositiva se menciona que hay que examinar, obviamente en presencia del técnico y del médico forense, el cuerpo de la mujer privada de su vida, eh, estableciendo el mecanismo de lesión de cada una de estas, para poder entonces hacer una correlación bajo el principio de correspondencia con los diferentes elementos materiales que se encontraron en la escena, o incluso con aquellos que no se encontraron, que probablemente fueron retirados de la escena a través de una contaminación criminal, de un acto totalmente intencionado, muchas veces por parte del feminicida. La identidad de la víctima, si ya tenemos, como se los decía, un antecedente de alguna alerta de desaparición, es importante realizar el cotejo, si es que encontramos documentos de identidad o si realizamos el reconocimiento de la víctima a través de los rasgos faciales, de la afiliación y de las ropas también que portaba. El papel aquí de los compañeros que se encargan de cibernética, de informática, es importante también para el análisis del contenido del teléfono al momento de realizar la reconstrucción del hecho. Sobre la identidad del imputado, pues bueno, si es que tenemos un detenido o un principal sospechoso del hecho, es importante indagar en todos los aspectos que ustedes ven en pantalla, por razones que en un momento, como lo he dicho, ya habremos de aterrizar a través de las diferentes eh, características que establece el Código Penal para la tipificación del delito de feminicidio. La teoría del caso la vamos a armar primero revisando cómo fue específicamente ya la manera en la que se privó de la vida a la víctima, si fue a través de una intoxicación, si fue a través de asfixia, de un shock hipovolémico a causa de una lesión causada por un proyectil de arma de fuego, un arma blanca, etcétera. También revisar cuántos lugares hay entre
el lugar en el que se abordó a la víctima o en el que de común acuerdo se encontraban, que pudiera ser el entorno familiar o algún otro lugar que muchas veces se refiere a una relación de confianza preexistente, y el lugar del hallazgo del propio cadáver. Todos los que se encuentran entre estos dos, pues son lugares de vinculación en los cuales también habremos de encontrar indicios o habremos de encontrar elementos de carácter documental como pueden ser grabaciones o también habremos de encontrar elementos testimoniales que fortalecerán entonces esta teoría del caso que habremos de presentar no solamente ante una sala de juicio, sino ante la sociedad en general, toda vez que el feminicidio se vuelve un delito que genera sumamente la atención de la sociedad. Eh, y también, pues bueno, revisar si hubo alguna relación de confianza de la cual se haya abusado para facilitar la mecánica del hecho, para facilitar el que la víctima no se haya sido incomunicada, haya sido desprovista de cualquier medio para pedir algún tipo de ayuda, haya sido llevada a algún lugar apartado en el cual pues se encontraba a merced de su victimario. Entonces, para esto, como lo dice el último renglón, vamos a revisar el Código Penal. Es el artículo 325 que nos habla del feminicidio. Dice que comete este delito aquella persona que priva de la vida a una mujer por razones de género. Dentro del violentómetro, establecido por muchos centros de justicia integrales a lo largo y ancho de la República y de América Latina, el feminicidio se considera como la máxima y más grave manifestación de violencia de género hacia la mujer. Cuando hablamos de razones de género, pues primero, como ya lo revisábamos en las placas fotográficas de los dos casos prácticos presentados, pues la primera es que existan cualquier tipo de lesión, cualquier signo de violencia que apunte a una dinámica de agresión sexual. Posteriormente, que realizado este, se haya realizado cualquier acto de necrofilia, infligido lesiones o mutilaciones degradantes, específicamente en aquellas regiones anatómicas relacionadas con lo sexual, como pueden ser pechos, genitales, glúteos, la cara interna de los muslos, todo aquello que tenga una connotación simbólica que represente esta agresión humillante o degradante en contra de la mujer. Y número 3 menciona que también hayan existido antecedentes, los cuales deben de ser este, probados, documentados, por supuesto, de cualquier tipo de violencia psicológica, laboral, política, en el ámbito familiar, en el ámbito escolar, entre el sujeto activo, es decir, el victimario, en contra de quien ha quitado la vida. Y sobre todo esta parte es fundamental. Acontece bastante, desafortunadamente, en nuestro país, que los feminicidios se ven facilitados por esta dinámica, es decir, una relación que genera confianza tal que hace que la víctima baje toda su guardia, este, y jamás considere que va a ser agredida e incluso pues asesinada. Gran parte de los feminicidas, estadísticamente hablando, de los feminicidas en México, tuvieron una relación sentimental, o por lo menos una relación de amistad. En Morelia, en los últimos meses, en el último año, se han cometido feminicidios en donde la manera en la que se facilita mucho el hecho, que se le facilita pues para el victimario, es el hecho de que existe este vínculo de confianza, que como ya lo dije, genera que la víctima baje toda la guardia y jamás considere que va a ser violentada de esta manera.
Desafortunadamente es de esta forma, incluso pues ha habido casos en los que el propio victimario conoce a la familia de la víctima tiene una confianza completa y profunda en el victimario, pero es que bueno, no conoce la psicología que hay detrás de lo que pudiéramos en algunos casos calificar como un trastorno narcisista de la personalidad, el cual se caracteriza por este tipo de engaño por parte del victimario hacia los diferentes sujetos que rodean o rodearán en algún momento a la víctima de este hecho tan grave. También establece el Código Penal que la violencia de género se manifiesta a través de las amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso, lesiones de cualquier tipo, eh, incluso pudiéramos estar hablando de lesiones de carácter psicológico. Y también esto es sumamente común, el número 6, que la víctima haya sido incomunicada a través de quitarle su teléfono celular o a través de llevarla a algún lugar en donde previamente ya se tiene conocimiento que no hay cobertura este, por parte de las diferentes empresas que proveen este servicio de telefonía. Entonces muchas veces el victimario ya sabe en qué partes puede estar fallando, este, o a través del engaño provoca que la víctima tome la decisión de poner en modo avión o de apagar su teléfono, bajo argumentos como no quiero que nos molesten, o vamos a tratar de llevarnos este tiempo para nosotros, o cualquier otro engaño que, como se los decía, es propio del trastorno narcisista de la personalidad. Y pues por último, como ya lo decía también en la interpretación de los casos prácticos, pues que el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. Entonces, todas estas causales, eh, todas estas características del tipo penal son las que debemos tomar en consideración entonces para establecer que nuestra investigación forense, que la investigación criminalística y que también la teoría del caso va a ser armada con perspectiva de género. Y pues bueno, para terminar, en Latinoamérica, como muchas de las personas que nos están viendo, pues conocen, existe un protocolo para la investigación de muertes violentas por razones de género, que hoy por hoy también ya está acompañado de un protocolo latinoamericano para la investigación del delito de feminicidio. Siempre debe de partir, como lo dije al inicio y durante la presentación, de la perspectiva de género. La perspectiva de género, sobra decirlo, es una manera de ver no solamente el crimen como tal, sino también el fenómeno social que representa este lacerante delito. Representa también que el profesional de las ciencias jurídicas y forenses pueda, de alguna manera, tener una sensibilidad que no afecte su criterio técnico-científico, pero que sí le dé un alto nivel de compromiso para con la justicia, para con la reparación del daño, que bueno, en este caso es el conocimiento de la verdad, porque evidentemente pues no podemos regresar a la vida a nadie y una pérdida humana es siempre irreparable, pero estamos hablando de que, repito, la justicia es el conocimiento de la verdad y por supuesto, evidentemente, el llevar ante las autoridades competentes y ante un proceso penal al culpable, en su momento presunto culpable, este, de este delito tan grave. Dentro de la Universidad Vizcaya de las Américas, toda la comunidad académica y estudiantil estamos comprometidos a llevar a cabo esta perspectiva de género dentro de nuestras actuaciones académicas que posteriormente se volverán en actuaciones de carácter profesional. Termino diciéndoles, por supuesto agradeciendo su atención y su presencia virtual en este evento
de gran importancia para nuestra casa de estudios, que el papel del perito y del abogado en la conformación de la teoría del caso y de las investigaciones forenses respectivamente es de suma importancia para poder establecer una teoría del caso sólida que permita entonces que el juez establezca una sentencia que sea, pues en primer término, justa, eh, y en segundo término, pues, pero no menos importante también, que la persona responsable de este delito efectivamente sea retirada de la sociedad y sea sometida a un tratamiento penitenciario para que también ya no continúe haciendo este daño. De esta manera fortalecemos la confianza en las instituciones mismas, fortalecemos la confianza en el sistema y vamos reconstruyendo el tejido social. Por su atención, muchas gracias.